El cristiano posee todas las cosas, por Jonathan Edwards. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6:10. El apóstol en varios capítulos anteriores había estado encomendando su ministerio a los corintios y haciendo profesión de su paciencia, diligencia y fidelidad en su obra como apóstol, para remover todos los prejuicios que de otra manera podrían surgir contra el evangelio que predicaba, como si estuviera buscando su propia honra o interés privado en lo que hacía. En la parte posterior del 5º capítulo, nos dice que incluso los apóstoles y ministros de Cristo eran embajadores de Cristo, aquellos a quienes se les había entregado el ministerio de reconciliación, y aparecían en lugar de Cristo, suplicando a pecadores a que se reconciliasen con Dios. Y dice el apóstol, al principio de este capítulo: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que Dios está reconciliando consigo al mundo por Jesús. No sea vano en cuanto a ustedes. Nosotros trabajamos seriamente como colaboradores con Cristo, como aquellos que están llevando el mismo plan de reconciliar el mundo con Dios. Trabajamos seriamente para que lo que Cristo ha hecho para vuestra reconciliación no sea en vano. Esta es nuestra obra. Y en el tercer verso dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, nos esforzamos al máximo por comportarnos de tal modo que no demos ningún prejuicio, para que nadie tenga ningún prejuicio contra el Evangelio por nuestro comportamiento, sino actuando de tal modo que todos puedan ver que vivimos como es propio de ministros y embajadores de Cristo. Y esto lo hizo de estas maneras, como dicen los versos 4, 5 y 6, al comportarse con mucha paciencia en aflicciones y persecuciones, y por una vida pura, es decir, manteniéndose libre de toda deshonestidad, intemperancia o lascivia, y toda forma de comportamiento inmundo, y por el conocimiento, es decir, comportándose prudentemente y con entendimiento, y por longanimidad, es decir, siendo manso y paciente hacia aquellos que lo abusaban e injuriaban, por bondad a todos, estando preparado en todo tiempo a ayudar y beneficiar y promover el beneficio de todos, por el Espíritu Santo, es decir, mostrando los frutos del Espíritu Santo en su comportamiento, por un amor no fingido, es decir, sin plan secreto de hipocresía, o secretamente planeando maldad, daño, o solo teniendo la intención de su propio bien. Por la palabra de la verdad, pues la palabra de Dios se recomienda a sí misma, y lleva consigo su propia luz por el poder de Dios, es decir, en obrar milagros o prodigios espirituales en los corazones de los hombres. Y por último, por la armadura de justicia a la mano derecha y a la mano izquierda, es decir, los dones y gracias del Espíritu de Dios, que son las armas de guerra de los cristianos. Así, el apóstol se comportaba con tal comportamiento para que pudiera recomendar el mensaje que llevaba. Siguen los versos 8, 9 y 10 a contar las circunstancias en las que se comportaba así, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, es decir, en los peligros continuos, como castigados, pero no muertos. Cuando la vida de mi cuerpo es maravillosamente preservada por Dios, o aunque mi hombre externo fuera muerto diariamente, aún mi hombre interior vive, como castigado, pero no muerto. En medio de todas las crueldades de los hombres, sin embargo, mi vida es preservada. No estoy ni muerto ni desanimado. Como entristecido, mas siempre gozosos, me deparo con muchas calamidades y tristezas externas.
Sin embargo, tengo abundante alegría y consuelo espiritual. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pobre en cuanto a cosas externas, mas enriqueciendo a muchos en cosas espirituales. Y por último, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, lo cual puede entenderse como incluyendo estos dos ejemplos. Primero, aunque soy pobre y no tengo nada propio, y viajo por el mundo sin ninguna posesión o herencia propia, y sin embargo, siempre por la maravillosa providencia de Dios que cuida de mí, estoy bien proveído, de modo que tengo todo lo que quiero. O, segundo, lo cual es lo que parece que el apóstol tiene por objetivo principalmente, aunque no tenga nada de los bienes de este mundo que poseo, según la misma manera como la espiga por una tenencia terrenal, aún espiritualmente poseo todas las cosas. Todo es mío para el bien de mi alma y mi bienaventuranza eterna. Los opuestos son impresionantes. En un sentido, él no tiene nada en apariencia externa y mundana. En este sentido es pobre como más que el más pobre. En otro sentido, era de hecho y en realidad más rico que el más rico. Tiene mayores posesiones que el César mismo, en que poseía todas las cosas. Esto el apóstol habla de sí no como un apóstol, sino como un cristiano, pues él podía ser un apóstol y no tener nada en este respecto si no fuera también un cristiano. Y esto se refiere a cristianos particulares en otros lugares, o en 1 Corintios 3:22, como aparecerá. Doctrina: que un cristiano posee todas las cosas. Por todas las cosas, aquí, suponemos que se entiendan todas las cosas que existen, todo lo que tiene existencia. Esta interpretación es justificada por ese lugar paralelo en 1 Corintios 3:22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y aquí nos empeñaremos en primer lugar en mostrar que el cristiano de hecho posee todas las cosas. Segundo, mostrar con respecto de las cosas que posee, y después aplicaremos la doctrina. Pero primero seremos ayudados por Dios para probar que el cristiano de hecho posee todas las cosas, y esto aparece por las 4 razones siguientes. Primero, en tanto y cuanto que el cristiano esté unido a su persona, es cierto de que posee todas las cosas. Cuando decimos que él está unido a Cristo, queremos decir que es uno con él, de modo que pueden ser vistos como partes de él, y son vistos por Dios como habiendo tal unión entre Cristo y su pueblo. Es plenamente declarado en la Escritura que cuando almas vienen a Cristo, ellos son vistos como no más 2, sino 1. Se dice que son un espíritu. 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es por lo que Cristo oró, que sus discípulos y él pudiesen ser uno. Juan 17, del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Sí, la Iglesia está tan unida a Cristo que es llamada por el mismo nombre, es llamada Cristo. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Se deduce que los creyentes, por eso, siendo uno con Cristo, poseen en Él aquello que Él posee. No pueden ser uno sin eso. Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Si Cristo tuviese una posesión y la Iglesia otra, si tuviesen intereses separados, ellos no serían más uno. Esta unión de Cristo es comparada con un matrimonio, con mucha frecuencia en la Escritura, y como una mujer que tiene el mismo bien con su marido, lo posee con él y en él. Así, los creyentes tienen la misma posesión con Cristo, y por eso se dice que ellos son coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, herederos de la misma herencia. Esta unión también es comparada con la que existe entre la unión de la cabeza y las manos y pies y otros miembros. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo cual demuestra que un creyente posee lo que Cristo posee. La misma herencia con Cristo, pues lo que la cabeza posee, la mano posee. Cuando la cabeza es mejorada, la mano también lo es en proporción. Ahora, nadie negará que Cristo posee todas las cosas como mediador. Dios el Padre le ha dado un reino universal. Ha puesto todas las cosas en sus manos y bajo sus pies. Los ángeles, principados y potestades, cosas en el cielo y cosas en la tierra y bajo la tierra, han sido dadas a él, y en lo que son de Cristo, son también de los cristianos. Hay sólo esta diferencia, que Cristo las posee en una manera absoluta soberana, en una manera más eminente y grados mayores según su capacidad diferente, pero los creyentes también las poseerán según la máxima capacidad de su naturaleza. La cabeza y el corazón gozan de la salud del cuerpo en un grado y manera mayor que las manos y los pies, porque son partes más excelentes y esenciales del cuerpo, pero las manos y los pies también gozan de la misma salud del cuerpo, pero solo en un grado inferior. Segundo, todas las cosas son de los cristianos para que sean dispuestas para su bien y beneficio. Todo lo que es deseable en la posesión de cualquier cosa, o al tener cualquier cosa como nuestra, es que lo que es nuestro, tenemos la oportunidad de disponer para nuestro propio beneficio. No nos vale de nada tener una cosa nuestra mientras no le saquemos ningún provecho. Estaremos mejor sin aquello de lo que no tenemos ningún beneficio, y así solo alguna cosa puede ser llamada nuestra cuando recibimos un beneficio por eso. Pero todas las cosas son dispuestas para que los que aman a Dios tengan su beneficio y provecho. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas son dispuestas para una mayor ventaja a los cristianos que si fuera a disponer de ellas según su placer, más que si todo el universo fuera dado en sus manos, que todo estuviera perfectamente a su disposición. Pues ahora, una sabiduría infinita, que no puede fallar o equivocarse, dispone de las cosas para él. Pero en aquel caso, un entendimiento finito y débil las ordenaría. Dios dispone de las cosas 1000 veces más para la ventaja de los cristianos que lo que podrían de sí mismos. Todas las cosas son de los cristianos en un mejor sentido, en una manera más ventajosa que la manera en que el dinero o casas o tierras son de ellos, pues, aunque sean de ellos, a menudo les son para sus prejuicios y detrimentos, pero todas las cosas en todo momento son para el beneficio de los creyentes. El cristiano posee todas las cosas en cuanto y tanto todas las cosas sean dispuestas según su voluntad. En la medida en que su voluntad sea la voluntad de un cristiano, en la medida en que su voluntad sea santificada, en la medida en que se convierta en la misma que la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo,
La voluntad de un santo, por así decirlo, se desvanece y, como si fuera, se pierde en la voluntad de su Padre y Redentor. Elige y se deleita en que las cosas sean hechas según la voluntad divina. Es hecho partícipe de la naturaleza divina y es actuado por el Espíritu Divino y es unido a Cristo, de modo que Cristo y Él no tienen más que una voluntad. Es en la medida en que cualquier hombre sea un cristiano aquí en este mundo, y será perfectamente así en la otra vida, tanto que el santo se agradará y deleitará y satisfará en que la voluntad de Dios sea hecha como cualquier hombre lo está en hacer su propia voluntad. Sí, tanto que su voluntad no podría ser hecha de ninguna otra manera más que por la voluntad de Dios, siendo hecha según la voluntad de Dios. Y por esta unión de voluntades, el cristiano gana sobremanera. De una vez se hace más rico que todos los reyes de la tierra, y posee inmediatamente todas las cosas. Y él obtiene esto por eso, que todo es hecho según su propia voluntad. Todas las cosas son dispuestas como le agrada, y como las preferiría, que de cualquier otra manera en el mundo. El cristiano posee todas las cosas, porque en tanto que ejerza el cristianismo, él mismo aprovecha todas las cosas para su propia ventaja y beneficio eterno. Deseamos que cosas sean nuestras para que las usemos para nuestro propio beneficio. El cristiano usa y aprovecha todas las cosas con las que está involucrado, todas las cosas que ve u oye o tiene algún conocimiento. Las aprovecha de tal modo en sus pensamientos y meditaciones que todo lo que contempla o entiende, aunque esté a 1000 millas de distancia, las convierte en medios de llevarlo a Dios, al gran autor de todas las cosas. Estas cosas que no son suyas, que son de otro hombre, tiene libertad de hacer de eso un aprovecho espiritual, de modo que por este medio posee otra riqueza, y puede que tenga un bien más real. Hace que todas las obras de Dios de la creación y providencia sean suyas por su aprovecho espiritual que saca de ellas. No sólo está poseído de una parte dulce de terreno que llama su propiedad, sino que toda la tierra es suya, y el mar, y los animales salvajes y las almas del cielo, y peces del mar, puesto que aprovecha estas obras de Dios para enseñar e instruirlo en las glorias y perfecciones de Dios. Y puesto que tal aprovecho de ellas es llevado más a amarlo y ser ayudado a servirlo, y es apto para el gozo de él, y por este medio, no sólo los cuerpos terrenales, sino el sol, la luna y las estrellas se hacen suyas. La utilidad espiritual y provecho de ellas es suyo. Así, hemos mostrado los argumentos que nos propusimos a demostrar, que todas las cosas son de los cristianos, y ciertamente si está casado. El alma del cristiano está casada con y hecha una con aquel que posee todas las cosas, y tiene todas las cosas dispuestas más para su ventaja que si él mismo las tuviera en sus propias manos, que si estuvieran completamente a su orden. Y también en tanto que su cristianismo sea ejercido, él tiene todas las cosas hechas según su voluntad, y él mismo las usa y las aprovecha para su propio beneficio y provecho eterno. Y ¿quién desearía poseer alguna cosa más que el tener todas las cosas dispuestas para que le sea más para su ventaja y según su voluntad, en tanto que su voluntad esté regulada según su voluntad y tenga la libertad de aprovecharla para su propia ventaja? En segundo lugar, mostraré particularmente qué cosas posee el cristiano, y en primer lugar, Dios es suyo, y esto es base suficiente, sin nada más, para que el apóstol diga como dice, que posee todas las cosas, pues Dios posee todas las cosas, pues Él es, y no hay nadie más. Tenerlo a Él como posesión es infinitamente más que tener todo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos.
pues Él es un bien infinito, y todo el otro bien es como no más que la gota del cubo comparado con un océano. Quien posee a Dios, posee todas las cosas y posee reinos, y sin Dios no posee nada. Pero el cristiano tiene a Dios por su porción, y la parte de su herencia. Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El cristiano ha elegido a Dios por su porción, y Dios se ha dado así al cristiano. Hay una elección mutua del uno al otro, y de darse el uno al otro entre Dios y el creyente. Dios es suyo para que lo cuide, para que sea un padre para él. Es suyo para que sea gozado por él como una felicidad eterna. Dios es de los santos en todos sus atributos. Su poder es suyo para vencer por él a todos sus enemigos, para hacerlo una nueva criatura, para librarlo de todos los peligros y avanzarlo a la gloria. Dios es un ser todopoderoso, y su poder y fuerza infinita es de los cristianos, para librarlos de toda miseria y hacerlo bendito. Su sabiduría es suya para guiarlo y orientarlo, para enseñarlo e instruirlo, para darle conocimiento espiritual y entendimiento, y para idear su bien y felicidad. Dios es infinitamente sabio, y su sabiduría infinita está comprometida y es ejercida para producir la bienaventuranza del creyente. La santidad de Dios es del cristiano, para santificarlo y hacerle santo. Su belleza y excelencia es suya, para que la contemple, la admire, para poseer y gozar siempre. La felicidad de Dios es suya, para hacerle partícipe de tanto cuanto su naturaleza sea capaz. La eternidad e inmutabilidad de Dios es también del cristiano, para que su bienaventuranza sea eterna e inmutable. Todas las personas de la Trinidad son del cristiano. Él tiene un interés en todas las personas de la Trinidad. Dios el Padre es su Padre. Dios el Hijo es suyo, en una manera más especial hecho suyo, como luego mostraremos más particularmente. Y el Espíritu Santo es suyo para habitar en su corazón, para santificarlo, para iluminar su mente, para llenar su corazón, alma con consuelo, paz y alegría. Segundo, Jesucristo, el mediador, es suyo. En una manera muy admirable, se ha dado a su pueblo, Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él descendió del cielo con el propósito de entregarse a ellos y por ellos. Él tomó sus naturalezas sobre sí para que pudiese ser suyos. Él vivió en el mundo por ellos. Todas sus acciones de su vida fueron por ellos. Sí, dio su propia sangre a ellos y se hizo un sacrificio para vindicar la justicia de Dios por ellos. Cristo es su cabeza, su redentor, su amigo más cercano, su hermano, su amado y su amante. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Y 6:3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cristo es representado como su comida, como su vestido, como la perla de los creyentes, como su vida. Todo lo cual muestra el gran interés que un creyente tiene en Cristo Jesús. Tercero, los ángeles son sus ángeles. Del menor niño que tiene un interés en Cristo, puede decirse que los ángeles son suyos. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ellos son suyos para ministrarlos, pues aunque somos enseñados en la Escritura
que los ángeles están continuamente siendo empleados por Dios para ministrar la seguridad y gozo de la Iglesia de Dios en la tierra, aunque no sepamos la manera particular y cómo, ellos son criaturas que sobresalen en sabiduría y fuerza, y que Dios los ha hecho como una llama de fuego, pero es en parte con este fin, que con su poder y sabiduría y maravillosa actividad sean capaces de ministrar a los santos. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son de los santos para servir a su preservación, y bien aquí, y sin duda también para su gloria en la otra vida. Son suyos como sus asistentes y salvaguardas invisibles, y serán suyos como sus compañeros en el otro mundo. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuarto, el cielo es de los cristianos. En verdad Dios y Jesucristo son el cielo de los cristianos, o más bien, el cielo es suyo y en eso posee a Dios. Tiene a Dios y a Cristo por su porción, como hemos mostrado ya. Posee el cielo. Pero el cristiano también tiene todas las glorias del cielo, como parte de su herencia. Todas las circunstancias gloriosas del lugar y estado en el que están, como los habitantes de ese mundo están. El cielo es su propia morada, es su casa al igual que la casa de su Padre. Y porque es la casa de su Padre y Redentor, como la casa de un hombre es parte de su propiedad, así el cielo es parte de la posesión del cristiano. Quinto, el mundo es del cristiano, y eso ocurre cuando Cristo, el mediador, es hecho el gobernador y quien dispone del mundo. Todas las cosas son dadas en su mano, todas las riendas, las ruedas y fuentes del universo están en su mano para este fin, para que administre todas las cosas para el bien de aquellos que son suyos. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. De modo que los espíritus y mentes de los hombres, todas sus acciones y planes, y todas las leyes de la naturaleza entre las criaturas, todas las revoluciones que hay en naciones, ciudades y sociedades, todos los cambios y hechos de la humanidad, y también todas las leyes de la naturaleza en cosas inanimadas en las criaturas brutas, en los vientos, las nubes y las influencias del sol, la luna y las estrellas, están a la disposición de Cristo, y son ordenadas de modo que sea en su resultado para la mayor ventaja de su pueblo y para su felicidad. De modo que el sol, la luna y las estrellas puede decirse que son suyos. El sol brilla para ellos, y las estrellas derraman sus dulces influencias por su causa. Los malos, en verdad, tienen un beneficio temporal de eso, al igual que los piadosos, pues Dios hace que su sol brille y su lluvia caiga sobre el justo y el injusto, pero es aquello que será para sus desventajas eternas. Pero aquellas cosas son para el beneficio real y eterno absoluto de los piadosos. Así también la tierra y el mar y las nubes y el aire puede decirse que son de los cristianos. Por eso el apóstol nos dice que el mundo es de los santos cristianos. 1 Corintios 3:22. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Lo cual debe ser tomado no sólo la fábrica del mundo, sino también sus habitantes, todos los hombres, pues el apóstol dice, todo es vuestro, sea Pablo o Apolo o Cefas,
es decir, ellos o cualquier otro. Él podría haber seguido y mencionado otros nombres, incluso todos aquellos con los que ellos estaban relacionados o cuya influencia de algún modo se extendía a ellos. Él podría haber dicho o Apolos o Cefas o el César. Hay un pasaje maravilloso en el Apocalipsis con este fin, hablando de como si todos los cristianos serán hechos gobernadores de todas las naciones, en el segundo capítulo de Apocalipsis, versos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Sexto y por último, las afecciones y muerte son de los cristianos. Enemigos, aflicciones y la muerte son de los cristianos, es decir, son de ellos de modo que les sirvan y beneficien como otras partes de su posesión. Estas cosas están contra otros hombres. Sin embargo, por la gracia admirable y sabiduría de Dios, ellas, contra su propia naturaleza, son hechas a favor del justo. Sabemos que cristianos son mandados a regocijarse cuando son retenidos y vilipendiados, y el apóstol dio gracias a Dios por vergüenza y el oprobio. Pero ellos no lo bendecirían por aquello que no fuera de ellos. Sí, se nos dice que esta parte de la posesión de un cristiano es más preciosa que la posesión de oro. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y en cuanto a la muerte, ese enemigo terrible de la humanidad, su diente es roto y su aguijón es removido, y se ha convertido en un siervo del Santo. Primera de Corintios 3:22. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aplicación. Aquí, por esta doctrina, aprendemos que por eso los santos son llamados reyes en la Escritura. ¿Y cuál es la naturaleza de ese reino que les es a menudo prometido a ellos? Los santos son a menudo llamados reyes en la palabra de Dios. Mencionaremos varios lugares como en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o es decir, un sacerdocio de reyes, tales sacerdotes como Melquisedec, que era rey y sacerdote. Y otra vez en Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De modo que un reino y una corona es a menudo referido como aquello de lo que los cristianos son herederos. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y capítulo 22:29. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. De modo que les es prometida una corona. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y encontramos algunas expresiones aún más claras y que sostienen como si el cristiano fuera hecho gobernador de todo lo que es de Cristo, como en Mateo 24, el 46-47. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y aquel lugar anteriormente mencionado de Apocalipsis 2, 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Por nuestra doctrina, podemos aprender en qué sentido entendemos todas estas expresiones.
Estas escrituras contienen paradojas extrañas. ¿Cómo un cristiano que vive en una cabaña y es humilde y bajo en el mundo es un rey? ¿Cómo es un heredero a una corona? Ahora hemos sido informados de cómo es un rey, pues aunque un santo viva en una cabaña y se vista con harapos, aún es más rico que los reyes de la tierra. Y es, en efecto, poseedor de todas las cosas. Dios y todas sus perfecciones, y Cristo, y los ángeles, y el cielo y la tierra, son tanto de Él como su naturaleza es capaz, es decir, tanto como es posible que sean suyas para su beneficio y ventaja. Y si es así, ciertamente ellos son reyes con un testigo. Este estado de una posesión de todas las cosas en Jesucristo es su reino, su herencia real, como los hijos y herederos del reino del cielo. Segundo, de ahí aprendemos la gran razón que hay de que un cristiano viva una vida alegre. Es verdad que el cristiano se depara con muchas aflicciones y problemas de una naturaleza terrenal en esta peregrinación que continúa, pues a menudo será recriminado por hombres malos, y a veces tendrá enfermedad y dolor, y deberá partir con esto en amigos terrenales. Será separado de ellos por la muerte, y deberá esperar encontrarse con muchas dificultades y pérdidas en ese asunto externo. Pero, ¿qué son todas estas cosas comparado con lo que hay en el otro lado? Su posesión infinita y eterna, Cristo. ¿Qué son estas aflicciones ligeras comparado con tal sumo peso de gloria? Los cristianos son un tipo de gente sumamente feliz, si sólo lo supiesen. No son sensibles de sus propias felicidades. Si lo fueran, sus corazones se llenarían de alegría, y sus bocas de voces y alabanza. Pérdidas terrenales, dificultades, dolores, oprobios que tienen, que están listos para desanimarlos, son como meras sombras que se desvanecen casi en nada. Y a pesar de todas esas cosas, vivirían en las regiones de la alegría y regocijo. Para que un cristiano sea desanimado y desalentado bajo aflicciones y calamidades mundanas, es como si un hombre que vale millones se entristeciera y quebrantase su corazón por la pérdida de 6 centavos. Es de hecho establecido en la misma naturaleza del hombre que cuando el hombre externo sufre, el alma sufrirá con él, y los hombres no han de ser culpados por actuar según su naturaleza. Pero que un cristiano se hunda bajo aflicciones es pecar, es actuar de manera indigna de un llamamiento bendito tan glorioso. La gloria de la herencia de los cristianos es suficiente para llevarlos en mucha medida por encima de todos los males y de todas las tormentas del mundo. Un cristiano tiene más razón de regocijarse que cualquier tipo de hombre en el mundo. Los hombres se regocijan si se hacen más ricos, si tienen un buen negocio, se regocijan cuando hallan un tesoro escondido, pero ellos tienen una razón infinitamente mayor de regocijarse al hallar este tesoro, la posesión de todas las cosas. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. El pueblo de Dios generalmente vive abundantemente menos alegre de lo que tienen por qué. Ellos toman sus adversidades externas a pecho, y no piensan suficiente en lo que Dios les ha dado, y en lo que Él ha hecho por ellos, de lo que ellos son herederos, a un reino que Cristo les ha dado, y cuál es la gloria que esperan.
Ellos pueden bien pasar sus días en regocijo y en alabanza. El apóstol pensaba así cuando le dijo a los Filipenses, capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tercero, de ahí aprendemos la gran razón que tenemos de amar al Señor Jesucristo. Él ha comprado todas las cosas para nosotros. Cristo nos halló sumamente pobres y destituidos, despojados de todas las cosas, como niños recién nacidos y dejados, abandonados en sus sangres. Ezequiel 16, 5 y 6. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Pero, aunque Cristo nos halló así, Él no nos dejó así. Él nos halló desnudos, pero nos dio vestidos con ropas blancas. Él nos halló muertos, pero nos dijo, vive. Él nos dio vida celestial y eterna. Él nos halló pobres, pero nos dio oro probado en el fuego. Él nos halló como mendigos, pero nos dejó como reyes. Salmo 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Él nos halló en el estercolero, pero nos puso en un trono. 1 Samuel 2, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y Job 36, 7. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Por tanto, cuando los cristianos experimentan el consuelo de su herencia espiritual, o se regocijan en esperanza de la gloria de la posesión perfecta de su reino eterno, que se acuerde que fue Cristo que compró todo esto para él. Si no fuera por el amor de Cristo, él habría sido tan miserable como los hombres malos, que todavía estarían en su condición sin esperanza y sin Dios en el mundo, y por eso sin todas las cosas. Se debe a Jesús que su amor es de ellos, que el cielo es de ellos, que los ángeles son de ellos, y que todas las cosas obran para sus bienes. Cristo ha comprado más por ellos que todas las cosas preciosas que hay en las venas de la tierra, o en los palacios de reyes, y los ha hecho poseedores de una herencia eterna. Y compró aquellas cosas a un valor estimado. No fue un precio menor que el de su vida. Su sangre fue derramada. Dio su sangre y la derramó con muchísimo dolor. Derramó algo de ella en un sudor sangriento. Fue forzado y molido por su piel, por la mera agonía y exceso del tormento. Él murió la primera y la segunda muerte, y vadeó a través del mar de la ira de Dios. Por lo tanto, que el cristiano ame al Señor Jesucristo, que tú te estimes muy feliz en tu herencia eterna. Es aquello de lo que no partirás por todo el mundo. No estarás en la condición que estabas antes. No escondas esta posesión que te es dada por ningún motivo que sea. Por lo tanto, dale tu corazón a aquel que lo compró para ti, a un valor tan estimado, que se ha dado a ti y te ha comprado todas las cosas. Pues si alguien más hubiese hecho la mitad de eso por ti, comprometería sumamente tu amor y afecciones. ¿Y por qué no amarías a aquel que, aparte de lo que ha hecho para ganar tu amor, es en sí mismo, sin considerar su acción, perfectamente e infinitamente amable? Cuarto,
De ahí aprendemos la gran razón que el cristiano tiene de despreciar el mundo y todas las cosas terrenales. ¿Pondrá su corazón aquel que posee todas las cosas en dieta o estiércol? ¿Pondrá su corazón aquel que es heredero del reino del cielo en cosas de criaturas brutas? ¿Pondrá su corazón aquel que tiene al Dios infinito por su porción y al glorioso Hijo de Dios como corona y perla en cosas insignificantes y sombras? Un cristiano actúa mucho por debajo de sí e indigno de su posición y posesión, que está ansioso y va tras las cosas mezquinas de este mundo. Los que son los hijos de Dios por esto deshonran a su Padre, deshonran su linaje, deshonran su país que es el cielo. Es deshonrable que alguien que es habitante de ese país tenga su corazón y afecciones tan decaído y fijado en tales cosas mezquinas. Pónganselo ustedes. ¿No les parece evidente y aparente que si es así que un cristiano de hecho posee todas las cosas, que es una cosa muy innecesaria e irrazonable, que sea ansiosamente cuidadoso, no sea que pierda su parte en sus gozos externos? Y estar inquieto y descontento, no sea que no obtengan mucho de eso, y se aflijan y estén descontentos en decepciones de esas cosas que les preocupa? ¿Qué necesidad hay de esta inquietud y esta preocupación? Sea como le vaya en este mundo, todavía permanece esta posesión infinita suya. ¿Qué necesidad hay de que se inquieten, no sea que no tengan estos y aquellos gozos terrenales, mientras tienen un reino, como Cristo les ha asegurado, el reino del cielo y una corona de vida y gloria? Por lo tanto, interésate, sí, tú que quieres ser llamado por el nombre de cristiano, en pensar de tu posesión celestial, en pensar de tu reino y aquellas cosas de las que eres heredero con Cristo, y no vives así. Considérate en este mundo como en un viaje, y considera el cielo como tu hogar eterno. Qué importante es, sea que tengas un camino fácil o no, ir a casa, pues nunca tendrás ocasión de viajar de nuevo, sino que una vez que hayas llegado a tu hogar, tendrás todas las cosas según tu deseo. Quinto, y por último, que los pecadores sean exhortados a abrazar el cristianismo y a convertirse en cristianos. Aquí considera las siguientes cosas para moverte a esto. Considera lo pobre que eres en tu condición actual. Primero, tú no posees ninguna cosa buena. Segundo, no tienes nada en el otro mundo. Cuando dejes este mundo, no tendrás nada en absoluto a lo que ir. No tienes parte ni porción en el cielo. Cuando te vayas de este mundo, tu pobre alma será destruida de amigos y de todas las cosas. Te perderás para siempre en el infierno, la condición más destituida, desolada y dolorosa. No tienes parte ni interés en Jesucristo, en un Redentor. No tienes lo que tienes en este mundo si no te conviertes en un cristiano. No será para tu ventaja.